Arrancar, pues bueno, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la primera charla, ¿cierto? Del programa, la segunda charla de este año, y vamos a hablar de unas controversias. Vamos, durante este mes de, pues ya terminando enero y febrero, vamos a dar unos temas controversias cada uno. Hoy empezamos con el tema ecocardiografía, focus en el paro cardíaco. A mí me corresponde defender, ¿cierto? O apoyar la ecocardiografía. Carlos va a hablar que no es útil y que puede ser perjudicial durante el paro cardiorrespiratorio. Basándonos en las nuevas guías y en la nueva cadena de supervivencia que salió a finales del año pasado, entonces ya vemos que se puede incorporar, ¿cierto?, dentro de la cadena de reanimación de los pacientes el ultrasonido cardíaco. Cuando uno empieza a revisar este tema, incluso uno ve que en los últimos años hay un gran número de charlas, presentaciones y simposios donde se habla de este tema. Cuando entré a revisar para hacer esto, creo que pues, encontré que de pronto hay más preguntas que respuestas, ¿cierto? Y hay que profundizar. La evidencia en algunos temas no es muy gruesa, ¿cierto? Y no hay estudios pues como de alto valor epidemiológico. Entonces acá no me voy a tener mucho porque pues, son, como les digo, hay más preguntas que respuestas, pero hay unas que sí se las voy a mencionar. Me parece que es muy interesante para el abordaje de este tema. Entonces la primera que vamos a hacer y como tratar de responder es cómo mejora la ecocardiografía el diagnóstico de las causas reversibles durante el paro cardíaco. ¿Cuáles son las ventajas del enfoque de la ecografía transesofágica frente a la ecografía transtorácica? ¿Qué ventajas ofrece la ecografía frente a la ecografía transesofágica frente a la transtorácica? Y pues, vamos leyendo pues cada una de las preguntas para no consumir pues como el tiempo. Entonces, ¿cómo ayuda el ultrasonido a diferenciar la pseudoactividad eléctrica sin pulso de la verdadera? ¿Qué valor pronóstico tiene la actividad cardíaca sonográfica frente a la supervivencia del paciente? ¿Y qué impactos puede tener detectar actividad organizada frente a una actividad desorganizada? ¿Es fiable el stand still cardíaco para detener la reanimación? ¿Qué importancia tiene identificar trombos intracavitarios para el pronóstico del paciente? ¿Es posible detectar movimiento valvular aislado en una sistolia verdadera? ¿El Doppler carotidio es más fiable que el pulso manual? ¿Qué impacto tiene detectar flujo pulsátil en la supervivencia final? ¿Qué papel tiene el Doppler carotidio en la decisión de determinar la reanimación cardiopulmonar? ¿Qué impacto tiene el hallazgo? Este ya lo había repetido. ¿Es posible desfibrilar basándonos solo en hallazgos ecográficos de fibrilación ventricular? Y así una innumerable de preguntas que algunas, como les decía, tienen una respuesta válida, otras no tanto, o no tan soportada en la literatura, pero vamos a mirar las más importantes en este tema. La principal, y es pues cuando nos enfrentamos a la reanimación cardiopulmonar, pues es que, y enfocando el tema de si la ecografía tiene utilidad en la integración del POCUS en el algoritmo de ACLS, entonces uno ve que como les puse la imagen, vuélvese las columnas. Se te silenció el micrófono, Brian. Ahí Ya, ya. sí. Ujú. Entonces la ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica, mejora fundamentalmente el diagnóstico de las causas reversibles durante el paro cardíaco al permitir la visualización directa de la fisiología cardiovascular en tiempo real, superando las limitaciones del examen físico y el electrocardiograma, especialmente en ritmos no desfibrilables como la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Miren que cuando nos enfrentamos a un paciente, lo primero que se nos ocurre es pensar, vamos a corregir las famosas 4 o 5 H's como para mejorar pues, ese pronóstico, ¿cierto?
Hay unos usos principales de la ecografía en el paro cardíaco que van a ser el diagnóstico de las causas reversibles, las 6H y las 6T, o las 4, las 5 o las 9, como les voy a mostrar. La ecocardiografía sirve como una guía de calidad de la reanimación cardiopulmonar. 3, una comprobación del pulso o actividad cardíaca. 4, un pronóstico y decisión de detener la reanimación. Y 5, como guía para procedimientos invasivos, sobre todo en los pacientes con terapia ECMO, pues que ya es una cosa muy frecuente. Entonces, ¿cómo mejora la ecocardiografía el diagnóstico de las causas reversibles durante el paro cardíaco? Primero, entonces les voy a mostrar, ¿cierto? Con preguntas, ¿cierto? Cada uno de esos si es útil o no y el por qué. Entonces, dentro de la revisión y acá abajo les pongo pues como el autor o los autores, ¿cierto? Donde basado en estudios, ¿cierto? Los más completos se soporta la evidencia. Entonces, le ponemos encontrar, ¿cierto? Un stand still, ¿cierto? Que es pues como un corazón quieto, ¿cierto? Esa ausencia de actividad cardíaca en la ecografía inicial es un fuerte predictor de mortalidad y se ha demostrado en múltiples estudios que entonces esa supervivencia a la alta hospitalaria, si encontramos esto con ecocardiografía, ¿cierto? Esa supervivencia puede ser extremadamente baja, como el 0% o el 0.6%, lo que ayuda pues a tomar una decisión ética en terminar la reanimación. Pero ojo, hago un paréntesis porque esto puede ser un sesgo y se puede detener la reanimación de manera temprana, y en otra pregunta más les voy a demostrar que hay que tener en cuenta, y sobre todo como expertos en el caso de nosotros. Con la ecocardiografía se ve una superioridad pronóstica de la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Se ha demostrado que la identificación ecográfica de la actividad mecánica cardíaca en los pacientes clínicamente que no tienen pulso, o sea, una pseudoactividad eléctrica sin pulso, se asocia con tasas significativamente más altas de retorno a la circulación espontánea y una supervivencia del ingreso hospitalario en comparación con una verdadera actividad eléctrica sin pulso. Este es un ejemplo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá que tranquilamente, ¿cierto? Uno pudiera decir que tiene una actividad eléctrica sin pulso, pero realmente el paciente lo que tiene es una actividad mecánica, ¿cierto? Y probable, pues, o no dice los dedos, pero ecográficamente tiene una actividad eléctrica, ¿cierto? Y una actividad organizada. Es el tipo de pacientes donde uno debería priorizar y mejorar, ¿cierto? Las técnicas de reanimación y tratar de corregir, pues, cuáles son las causas. Y esto sí impacta mucho en la supervivencia de los pacientes. Incluso se ha descrito que tiene un OR de supervivencia muchísimo mayor que no, que los pacientes que no tienen actividad o que tienen pues una actividad quiescente. Demostrando esto, viendo que hay la respuesta a los vasopresores según el fenotipo ecográfico, entonces en los pacientes con actividad eléctrica sin pulso, ¿cierto? Una verdadera actividad eléctrica o una actividad cardíaca organizada, o sea, una pseudoactividad eléctrica sin pulso, como la anterior que le mostré, se ha demostrado que tiene una mejor supervivencia al ingreso hospitalario cuando fueron tratados con agentes adrenérgicos continuos en comparación con aquellos que se les da en los que se encuentra actividad desorganizada, sugiriendo pues que la ecografía POCUS puede guiar la terapia farmacológica. Entonces, miren, la actividad cardíaca organizada, o sea, encontrar con eco contracciones con cambios en las dimensiones ventriculares, tiene un mejor pronóstico. Miren qué tan importante es eso, un OR hasta el 16.9% va a tener un retorno a la circulación espontánea, o sea que es un buen predictor. Evaluar las principales causas, ¿cierto?, de corregibles. El taponamiento cardíaco, no me va a meter en esto, pues esto ya lo podemos hacer, y es la herramienta pues como estándar o la más adecuada para el diagnóstico temprano de un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco que podamos intervenir, asimismo como el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar masivo, pues intraparo, ¿cierto? La dilatación del ventrículo derecho, ¿cierto? Durante el paro cardíaco, ¿cierto? Se puede evidenciar, pero ojo con esto, que no solo encontrar una dilatación del ventrículo derecho es igual a tromboembolismo pulmonar. Nosotros ya como, pues, los que vamos a estudiar, estamos estudiando, nos debemos, y como fellows en ultrasonido, debemos identificar no solamente la dilatación, sino los otros hallazgos ecocardiográficos que nos sugieran que tenga el TEP. Aquí les pongo uno de ellos como ejemplo, ¿cierto? Recordando pues que no siempre la dilatación y el McConnell, ¿cierto? Que es lo que nos enseña normalmente, son los más frecuentes o los más específicos, pero con la ecografía intraparo encontrar esto nos puede ayudar a resolver
fácilmente la causa de paro de nuestros pacientes. Como 6, y en la identificación de una fibrilación ventricular fina, ¿cierto? Aquí hay una discusión en las diferentes actualizaciones de las guías de reanimación, cuando si todavía existe o no, dependiendo de lo que ustedes hayan leído, pues, o tengan actualmente, si todavía se hace el protocolo de línea isoeléctrica, ¿cierto? Miremos que en algunas ocasiones, ¿cierto? Con la ecocardiografía pensamos que el paciente tiene una asistolia elevada y lo que probablemente tiene es una fibrilación auricular fina. Entonces, esto ha demostrado que si esto se encuentra y uno corrige el algoritmo, puede mejorar el pronóstico de los pacientes. Si se puede disminuir el riesgo de prolongar las pausas de compresión, ¿cierto? Con el uso adecuado del focus transtorácico durante las comprobaciones del pulso, se ha asociado históricamente con pausas de las compresiones torácicas superiores a los 10 segundos recomendados. En manos entrenadas y cumpliendo con los nuevos algoritmos, esto puede cambiar. Además, las pausas se limitan con el uso del eco transesofágico, ¿sí? Entonces acá pues es otro valor agregado al uso de la ecocardiografía. Los diferentes protocolos que hay en reanimación cardiopulmonar con ultrasonidos, como por ejemplo el protocolo COASH-RED, ha demostrado que se pueden mitigar esas pausas de insonación hasta menos de 10 segundos. La idea es como entrenarse, irlo mejorando y volvernos expertos en este tipo de evaluaciones, y esto nos va a permitir, ¿cierto?, ser operadores pues, expertos para así disminuir esa prolongación de tiempos y de pausas del masaje cardíaco externo. Aquí traigo un poco de evidencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este paper, estos autores, es el estudio COASH-RED, ¿cierto? Ellos demuestran, ¿cierto?, aunque es un estudio pues pequeño, este de los australianos, entonces ellos demuestran cómo en un preentrenamiento, un entrenamiento de una supervisión y una evaluación posterior, miren los tiempos, ¿cierto? Entonces son los tiempos de pausa descarga perichoques y los ritmos no chocables. Entonces miremos la diferencia, ¿cierto?, en cada uno de ellos, cómo después de el entrenamiento, cómo esas pausas van disminuyendo, y en el seguimiento, en el tiempo, inclusive a 35 días, esa mejoría y esa reducción en el uso o el tiempo de las pausas, pues de la disminución del tiempo en las pausas de masaje cardíaco, se sostiene en el tiempo, ¿cierto?, por debajo pues de los 10 segundos recomendados. Eh, Cuando estamos haciendo el eco durante el paro, pues estos son como los hallazgos ecocardiográficos potencialmente que debemos evaluar para tratar de corregir, pues, o evaluar durante el paro, ¿sí? Que finalmente, pues entonces lo que vamos a ver son movimientos de la pared miocárdica, la ausencia de movimientos cardíacos, cómo se mueve, pues si hay una función ventricular, ¿cierto? Si está limitadamente pues severa, si hay una desincronía ventricular, si hay qué tipos de movimiento de la pared existen, o ausencia de pulso irregulares, si hay aquinesia o ausencia de pulso. Todas estas hallazgos son los que debemos identificar tanto de manera cualitativa inicialmente, para pues hacer un diagnóstico comprobado. No me voy a meter en el espacio, ¿cierto?, de la discusión de cada uno de los algoritmos, pues porque no es como tema, pues se extendería mucho la charla, ¿cierto?, de si hacemos análisis o mediciones, ¿cierto?, durante la evaluación, ¿cierto?, o hacemos esa evaluación, ese análisis durante los 2 minutos de masaje cardíaco. Eso ya se debería discutir pues, como parte, o en cada uno de los protocolos. Otra de las preguntas importantes es cuáles son las ventajas del enfoque transesofágico frente a la ecocardiografía transtorácica convencional en reanimación cardiopulmonar. Creo y pienso que este es el fuerte, ¿cierto?, del por qué, ¿cierto?, se debe incluir dentro de los algoritmos LS el ultrasonido transesofágico. En la medida de lo posible, pues ojalá, si hay la disponibilidad del entrenamiento, usar el eco transesofágico, ¿cierto? Aquí les traigo un cuadro, ¿cierto?, donde se hacen pues, un cuadro comparativo de las características del eco transtorácico frente al eco transesofágico, ¿cierto? Entonces, con el eco transesofágico tenemos unas ventajas muy importantes, pues es que la ventana acústica pues es mejor, es mucho más confiable, es más retrocardíaca, ¿cierto? Y va a evitar
pues esas limitaciones en los pacientes obesos, en los pacientes que tengan hiperinsuflaciones o aires, pues, o que tengan neumopatías, que eso pues limita la, la evaluación las ventanas transtorácicas, ¿cierto? El eco transesofágico no va a interferir con las compresiones o los ciclos pues, de masaje cardíaco y de ventilación. El eco transesofágico, ¿cierto? Podemos evaluar en tiempo real, ¿cierto? Cómo estamos haciendo el masaje. Ya les voy a mostrar más adelante un estudio muy bonito y muy importante que va a cambiar o que cambia el paradigma de la reanimación en este momento. Como les decía, se acortan las pausas, ¿cierto? En el masaje cardíaco y pues frente al eco transtorácico, pues el eco transesofágico es superior para guiar los procedimientos, sobre todo en el ECMO, en el ECMO la inserción pues, de las cánulas. Entonces, miremos si hay ventajas de la ecocardiografía transesofágica y esta ofrece, pues, como les decía, ofrece una visualización continua del corazón sin necesidad de interrumpir las compresiones torácicas, superando pues, las limitaciones de las ventanas acústicas torácicas, como les mencioné, y permite pues, evaluar la calidad de la reanimación en tiempo real. El eco transesofágico nos permite optimizar las compresiones mediante la evaluación por eco transesofágico. Esto es lo que se llama actualmente la evaluación del área de máxima compresión. Esto, el eco transesofágico nos permite, durante la reanimación cardiopulmonar, nos permite visualizar si las compresiones torácicas están obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo o la raíz aórtica y ajustar la posición de las manos basándose pues en una visión directa. Entonces, aquí les traigo la pregunta y la respuesta a esto. ¿Sabes realmente qué estamos comprimiendo durante la reanimación cardiopulmonar? Pues entonces se ha demostrado que los estudios actuales con una combinación de cambios en la presión intratorácica durante el ciclo y la compresión, ¿cierto? La teoría de la bomba torácica y la compresión directa sobre el corazón, o sea, la teoría de la bomba cardíaca, pues generan una forma no competitiva de flujo sanguíneo, ¿cierto? Porque estamos tratando de sacar sangre o bombeando sangre de ese corazón, pero realmente esas compresiones actualmente y lo que nos han enseñado las hacemos a nivel de la línea media, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es comprimiendo los tractos de salida. Entonces las investigaciones recientes nos sugieren que si uno evalúa esa área de compresión, ¿cierto? Máxima en la reanimación convencional, a menudo esto, lo que se ha visto es que se una obstrucción del tracto de salida de estructuras claves, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de el área de compresión actual. Entonces miren que los estudios actualmente demuestran, ¿cierto?, que esas compresiones entre un 50-80% de los pacientes son inefectivas porque obstruyen el flujo de salida. Miren este estudio, ¿cierto?, un estudio reciente del año pasado, ¿cierto?, donde ellos querían evaluar con ecocardiografía transesofágica, pues durante la reanimación, cómo pues, cómo se hacían las compresiones compresiones torácicas y si esto con el ecotransesofágico se podía cambiar el área de compresión. Entonces miren qué tan bonito. Eso es lo que nos ha enseñado siempre, ¿cierto? Que uno debe colocar las manos o el talón, ¿cierto? En la línea media, ¿cierto? A nivel de la línea, pues, intermamilar, ¿sí? Que es la letra F, ¿cierto? Pero cuando ellos hacían evaluación transesofágica, ellos veían que esas compresiones no estaban comprimiendo los ventrículos, que es lo que realmente se hace, y sugerían hacer un desplazamiento o cambiar esa posición de las manos y mire lo que lo cambiaban, los cambiaban casi hacia la letra G, H, K y L para mejorar ese tipo de compresiones. En ese estudio, entre 30 expertos encuestados en 5 centros distintos, el 96.7% informó que esos casos de reanimación cardiopulmonar con eco transesofágico, ¿cierto? Ellos tomaban la conducta de mover el área de compresión máxima, ¿cierto? Y que de ello, ese 76.7% además de los encuestados indicó haber alterado pues el área de compresión pues máxima, por lo menos en la mitad de los eventos de reanimación cardiopulmonar. Los profesionales de la salud pues informan que se demostró pues una mejor calidad de las compresiones torácicas gracias pues a la retroalimentación visual en tiempo real. Esta es una foto solamente para mostrarles el ejemplo, ¿cierto?, de una reanimación normal donde con ecocardiografía transesofágica se demuestra cómo acá se está comprimiendo, ¿cierto?, el tracto de salida del ventrículo derecho. Además, acá hacia el final se está comprimiendo también el tracto de salida
del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que hacemos normalmente entre el 50-80% en las reanimaciones que hacemos actualmente. ¿Sí? Otras cosas que nos puede ayudar la ecografía, el ultrasonido durante la arresto cardíaco, miren por ejemplo esto, ¿cierto? Si logramos implementar un buen protocolo, ¿cierto? Como este protocolo COASRED o el protocolo CASA, nos evita pues evitar efectos deleterios de prolongaciones, de pausas más allá de los 10 segundos, ¿cierto? Miren por ejemplo, si ustedes están animando, hacen una ecografía y se encuentran con este escenario en ese paciente, probablemente este paciente por más esfuerzo que realicemos, por más tiempo que le demos la reanimación, no va a salir. Entonces, la reanimación actualmente, ¿cierto? Hay una evolución de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, ¿cierto? El ultrasonido transesofágico, ¿cierto? En la reanimación cardiopulmonar probablemente, ¿cierto? Está mejorando o va a mejorar, ¿cierto? Las reanimaciones y probablemente es la herramienta ideal, pues, que se debe implementar actualmente y que se va a seguir implementando, pues, en el futuro. Esto porque optimiza la calidad de las compresiones torácicas pues, mediante una guía ecográfica representando pues, un cambio en paradigma de la reanimación. Entonces, el ecotransesofágico, como les decía, pues, nos ayuda a una visualización continua y una reducción de las pausas, nos ayuda a optimizar la calidad de la reanimación cardiopulmonar, o sea, nos mejora el área de máxima compresión, nos da una mejor calidad de la imagen y una ventana acústica superior y pues es superior para la guía de procedimientos avanzados, pues como la inserción de las cánulas de ECMO. Nos reduce los tiempos, como ya les mostré, los diferentes estudios muestran que el promedio del uso es de 9 segundos con el eco transesofágico, ¿cierto? Frente a 19 en el eco transtorácico y pues que y mantiene las interrupciones dentro de los 10 segundos pues que dicen las guías actualmente. Esto ya se lo había mostrado con los diferentes estudios radiológicos, han mostrado pues que el masaje cardíaco, ¿cierto? Se hace de una manera inadecuada en un 50-80% pues, de los pacientes. Ya les mencioné también que el eco transesofágico facilita pues como herramienta para la guía para la inserción de cánulas, sobre todo en ECMO, el eco transesofágico, ¿cierto? Para la disección de algunas patologías que no las vamos a ver, como la disección aórtica, es superior frente al torácico. El eco transesofágico, ¿cierto? Nos da una factibilidad, ¿cierto? De que los médicos de los servicios de medicina de urgencia lo puedan hacer, ¿cierto? Si bien hacer un entrenamiento, ¿cierto? Enfocado posibilita y asegura que los médicos de los servicios de urgencias, los emergenciólogos, ¿cierto? Logren un alto impacto en el diagnóstico y en la terapia, en la reanimación, ¿cierto? Cambiando el manejo hasta un 60% de los pacientes. En lo que logré revisar, pues si bien no hay en este momento pues una guía actual o un protocolo o una que nos referencien cómo debe ser la curva de entrenamiento en eco transesofágico durante la reanimación, y qué programa, pero ya los BOAR, por ejemplo, de Estados Unidos, que los alcancé a mirar, ya lo están incluyendo como parte del entrenamiento en las residencias de los emergenciólogos. Otra de las preguntas importantes era qué duración debe tener la reanimación cuando encontramos el standstill, ¿cierto? O si hay futilidad o no, ¿cierto? Pues el standstill, la traducción pues como al español es ese corazón pues quieto, ¿cierto? Que no se mueve. Entonces, esto ha mostrado que si uno con ecografía, ¿cierto? Puede demostrar esto y evidenciar que durante 10 minutos, ¿cierto? El corazón pues no se mueve y mantiene este estado, ¿cierto? Tiene un valor predictivo positivo hasta un 100% para no recuperación de la circulación espontánea y esto nos ayudaría pues como a determinar pues un tiempo, ¿cierto? De cuándo parar la reanimación. Eso es una de las preguntas discutidas en las diferentes actualizaciones. En esta, pues no se habla, en el año pasado, la 2025, no se habla mucho, no es muy clara la guía de cuánto tiempo será una reanimación, pero con una ecografía, pues ya podemos tener un objetivo y una evidencia clara de hasta cuánto tiempo podemos reanimar, que sean 10 minutos. Con la ecografía, ¿cierto? Con la ayuda de la ecografía se puede hacer detección de hipovolemia, ¿cierto? Ya pues lo hemos visto, no me voy a detener, vamos a del kissing wall. La ecocardiografía durante el paro también es de utilidad, ¿cierto? En los paros traumáticos se ha demostrado,
¿cierto? Que la ausencia pues, de derrame pericárdico y la ausencia de movimiento cardíaco en la ecografía FAS ayudan a determinar la futilidad de realizar una toracotomía de reanimación en el departamento de emergencia. Entonces, otra cosa positiva para incluir el ecocardiografía, la detección de neumotoras, ¿cierto? Atención, esto ya no me detengo tampoco, ya es demasiado claro que pues, la ventaja que tiene el diagnóstico temprano con una muy buena sensibilidad y especificidad del ultrasonido en la detección de neumotoras. También es importante en la precisión en el checo de pulso. Este es otro de los ítems o de las variables que va a cambiar la reanimación. La ecografía Doppler carotídeo femoral es mucho más precisa y rápida que la palpación manual para detectar la presencia de pulso, evitando falsos negativos, ¿cierto? Y no detectar pulso cuando sí lo hay o falsos positivos. Entonces, la pregunta que continúa, segunda ¿es posible la monitorización no invasiva de las compresiones torácicas efectivas con ecografía en la arteria carótida y femoral? Y vemos muchos estudios, traigo como ejemplo el estudio de Senghi, ¿cierto? Donde con 179 pacientes demostró que la palpación manual del pulso femoral, ¿cierto? En solo 13 pacientes, mientras que la evaluación del ultrasonido detectó un latido cardíaco efectivo hasta en 26 pacientes. Entonces, hacer Doppler, ¿cierto? Pulsado a nivel carotídeo femoral, ¿cierto? Tiene una mayor precisión, una mayor rapidez, tiene una mejor evidencia clínica, ¿cierto? Y detecta además pues, la detección de flujo en la pseudoactividad eléctrica sin pulso, lo que nos puede mejorar los resultados en la ecocardiografía. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Pero estos son autores de un estudio chino, ¿cierto? Donde ellos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá, y esto lo cruzan, ¿cierto? Cruzan la realización del Doppler carotido a nivel femoral, ¿cierto? Con la variable CO2 pues, exhalado por capnografía. Ellos demuestran, ¿cierto? Aquí ven la tabla, la correlación que tiene, cómo la literatura sugiere que el chequeo del pulso pulmonar durante el arresto cardiorrespiratorio puede demostrar una inexactitud hasta en un 40 de los pacientes, ¿cierto? Con una sensibilidad entre el 54 y el 85% de los pacientes. Ya se ha avanzado a tal manera pues, que allá en este momento hay dispositivos, ¿cierto? De Doppler continuo, ¿cierto? Para la relación, aquí traigo pues un ejemplo, este es un estudio pues pequeño, donde hace pues apenas un protocolo de ensayo, pues aquí ven pues en la gráfica, ¿cierto? Pues que es un dispositivo pues que apenas está como iniciando, muy rudimentario, pero pues es una posibilidad. Y aquí en el cuadro a la izquierda ven, ¿cierto? De manera continua cómo se detecta cuando hacen las compresiones, aquí está con el flujo, cuando paran las compresiones y cuando arranca la actividad. Entonces es una cosa que probablemente vamos a ver pues en un futuro. Perfeccionar y mejorar los diferentes protocolos como el Shock ID, ¿cierto? Nos ayuda a hacer una predicción combinada y la combinación pues, de los hallazgos en el electrocardiograma de ritmo y en ecografía POCUS pues nos va a mejorar la predicción de los resultados negativos y la ausencia de actividad en ambos pues es un predictor de mortalidad más fuerte que el electrocardiograma por sí solo. Esta última pregunta como para terminar es el sesgo de la profecía autocumplida. Les dije al principio, ¿cierto? Si pues inicialmente hacemos un ecotrofeico y encontramos un corazón con stand still, ¿cierto? Existe el riesgo, el sesgo de que pues los médicos pues ya digan, venga, no vamos a hacer más reanimación, vamos a pararla, pero esto puede ser sesgado porque recuerden que con la ecocardiografía algunas veces podemos encontrar una pseudoactividad eléctrica sin pulso o una actividad organizada que pues si mejoramos y tratamos de revertir esas causas de choque profundo o las 4H, ¿cierto? Como si era una hipovolemia pues severa, ¿cierto? Como un corazón pues desgastado, esto pudiera cambiar y lo deberíamos hacer no solo hasta los 10 minutos. Entonces es otra cosa interesante con eso. ¿Qué valor pronóstico tiene la actividad cardíaca sonográfica para la supervivencia del paciente? Como les mostré, ¿cierto? Hay un estudio que hay que conocer cuando estamos hablando de ultrasonido en reanimación cardiopulmonar, que es el estudio RISON. Es el estudio más grande que hay, que es de 793 pacientes, y él demostró pues, que la actividad cardíaca en la ecografía inicial es la variable más asociada a la supervivencia en todos los puntos temporales. Y miren que en reanimación, pues esto es lo primero que debemos hacer. Entonces,
Entonces, ese estudio mostró que los pacientes con una actividad visible pues tuvieron una tasa significativamente más alta de retorno a la respiración espontánea. Miren esa variable tan importante, 51 frente a 14.3. Entonces, es lo que se llama, pues, es tener una actividad mecánica cardíaca organizada, ¿cierto? Detectar, así sea un poquito de movimiento de miocardio, como se lo mostré en el videito al inicio de la charla, encontrar esto y hacer una muy buena reanimación, empezar a recorrer las causas, pues entonces esto nos va a dar una gran oportunidad de que ese paciente tenga un retorno a la circulación espontánea. Este estudio mostró entonces que el 43% de los pacientes con una pseudoactividad eléctrica sin impulso lograron un retorno a la circulación espontánea frente al 0% de los que no se encontró. Un punto a favor entonces de la ecografía en reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué es? Las 4H, las 5H o las 6T. Pues hasta este momento, uno revisando, son las 9H, no son 4, no son 5, no son 6. ¿Y esto de dónde viene? Pues esto aquí les pongo las 9H de cada una. Aquí están las H para que las revisen ahí rápidamente. Aquí están las 9T. ¿Y esto de dónde sale? Pues esto sale de los estudios, ¿cierto? De ecocardiografía, ¿cierto? En paro, ¿cierto? En los pacientes preoperatorios, y entonces hay que aprender también de los compañeros y de los colegas de anestesia. Recomiendo pues que revisemos este estudio, el PERS 2025, ¿cierto? Donde con ecografía se puede guiar y se puede determinar de manera más completa, más exacta, todas estas causas que son potencialmente reversibles en el paciente con arresto cardiocirculatorio. ¿Cuál es el mejor algoritmo de POCUS en reanimación cardiopulmonar? Pues aquí les traigo solamente un ejemplo, ¿cierto? Ese es del artículo de los colegas de Pereira, ¿cierto? Miren que aquí solamente hay 11, pero en la literatura uno puede encontrar hasta 19 algoritmos diferentes para reanimación. ¿Cuál de todos, ¿cierto? Es el mejor? Todos tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. No es el objetivo pues de la charla, ¿cierto? Hablar de cada uno de ellos y explicarlos, pero la idea es que dentro de su institución, dentro de su servicio de urgencias, pues se pueda revisar alguno de ellos, ¿cierto? Y se pueda perfeccionar y mejorar, ¿sí? Hasta el momento, como les decía, los protocolos que más se refiere a la literatura, lo que más se recomienda es el Shock ID y el protocolo CASA. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Este es el protocolo, el FIR, por acá de los americanos, ¿cierto? En el 2007. Este es el protocolo Sésame, ¿cierto? En el 2007 también, este también es de los belgas, ¿cierto? Estos protocolos, el pero que tienen es que había unas interrupciones muy largas, ¿cierto? Mayor de 10 segundos, entonces por eso pues son bastante criticados. Y el protocolo CASA, que es un poquito más reciente, en 2018, este también es de los americanos en California, y una de las características de este estudio, y que lo pongo, es que se debería pues como responder una pregunta, ¿cierto? Pregunta por pregunta en cada uno de los momentos de las pausas en la reanimación. Entonces, primero, la primera pregunta que se debe resolver era si hay un tapamiento cardíaco, si hay pues un strain pues, o una disfunción del ventrículo derecho o una dilatación grande, ¿cierto? Y si o no hay dilatación cardíaca. Pero yo me ponía a pensar, y ya posterior, pues después de haber pasado un año, pues o casi un año de entrenamiento con eso, creo que si somos expertos en ultrasonido, creo que estas preguntas, ¿cierto? Tranquilamente, o tranquilamente no, pero si uno se perfecciona, esas preguntas las puede responder uno en una sola evaluación, ¿cierto? Pero esto pues ya es a tema pues de discusión. Este es el protocolo COAS-RED, uno de los más recomendados pues actualmente, donde se hace el protocolo y donde se logró demostrar, ¿cierto?, que con un buen entrenamiento se puede disminuir esas pausas de hacer la ecografía a menos de 10 segundos. Este es el otro estudio, este es el último que hay, el más reciente, que es el de los colegas de Pereira, el POCUS CA, ¿cierto? Donde ellos mostraron pues, que con pausas de solamente 10 segundos durante el periodo de masaje cardíaco, pues uno puede identificar e incluir el ultrasonido en la animación. Entonces, existe una utilidad de la integración del POCUS en el algoritmo de ACLS.
Sí, la utilidad clínica de integrar el POCUS, ¿cierto? Radica en tres pilares fundamentales como diagnóstico etiológico, como diferenciación fenotípica de la actividad eléctrica sin pulso y como optimización y pronóstico. Si eso lo dicen las guías ILCOR, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo, ¿cierto? Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Las guías ILCOR, las europeas, que son pues como, pues, me gustan un poco más que las americanas, ¿cierto? Entonces acá nos dicen, aquí traigo el ejemplo, solo los aquí me disculpan la C, solo los profesionales capacitados deberían utilizar la ecografía POCUS durante la parada cardíaca. El POCUS no debe causar interrupciones adicionales o prolongadas en las compresiones torácicas y el POCUS puede ayudar a identificar las causas tratables de parada cardíaca como el taponamiento cardíaco y el neumotoras atención. Entonces, como conclusiones, la ecocardiografía, especialmente la transesofágica, transforma el manejo del paro cardíaco de un enfoque algorítmico a ciegas a una reanimación guiada por fisiología, mejora el rendimiento del masaje cardíaco y permite intervenciones específicas y rápidas para causas reversibles que de otro modo podrían pasarse desapercibidas. Doctor Bueno, Carlos, adelante. bueno, Ahí Brian, voy, ahí muchas voy. gracias por esa primera parte. Ahorita le damos paso como a la discusión después de lo que diga Carlos. La guía decía también anteriormente usar atropina. Después de un tiempo la sacaron con la misma evidencia, ya que dijiste que si las guías dicen que lo usemos, ¿por qué no lo usamos? Ahí dejo ese paréntesis. Listo, Bueno, sigamos. definitivamente cuando revisamos este tema con Brian, encontramos mucho a favor y más bien poco en contra del uso del ultrasonido pues, en este escenario. Yo pienso que ya con este proceso de formación y todos estos conceptos que hemos venido adquiriendo a lo largo de esta educación, puede llegar a ser irrefutable en algunas ocasiones el uso del ultrasonido para este escenario. Y es que pues el ultrasonido al pie de la cama llegó para integrarse definitivamente a la práctica clínica diaria. Sin embargo, en el paro cardiorrespiratorio se encuentra actualmente en un punto de reevaluación profunda. Y esto se ve principalmente porque, si bien o mal, pues nos ayuda a determinar las causas de paro, se ha evidenciado también que degrada la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Y es que si nos ponemos a pensar o nos ponemos a analizar desde el punto de vista ecográfico cuál será la fase del paro que estamos impactando realmente en este escenario, teniendo en cuenta que pues el paro se divide en tres fases inicialmente: eléctrica, circulatoria y después metabólica. Y lo que más evidencia tiene son las compresiones y la fracción de compresión torácica. E incluso pues el uso de la adrenalina es reevaluado, el uso del bicarbonato pues está en escenarios especiales, el uso del calcio también, lo de la atropina que también decía el doctor Bustamante, pues también todo eso se ha venido reevaluando y más bien nos hemos empezado a dirigir hacia una reanimación cardiopulmonar eh, personalizada. Y es que como lo dicen las guías, pues son guías, te orientan, tratan de darte una idea. Sin embargo, el experto y el conocimiento que uno adquiere dentro de todo este proceso es lo que lo llena a uno de herramientas para poder tomar unas decisiones un poco más acertadas y sobre todo pues en esta fase que es crítica, que conlleva mucho estrés, conlleva un agotamiento mental y físico que en la práctica clínica no se ve tan bien denotado o no se visualiza muy bien. Entonces, como el doctor Bayan decía, también el algoritmo CASA, y concuerdo con él, que el entrenamiento avanzado nos permite identificar en un solo barrido seguramente pues, las causas de paro. Sin embargo, algunos protocolos pueden quedar muy escasos, sobre todo en este tipo de escenarios, ¿sí? Porque si bien o mal, el doctor Bryan nos amplió que las 6 H's y las 6 T's, ahora vamos a 9 H's y 9 T's,
Pero esto es como tener un pensamiento muy rígido y tal vez la integración clínica y ecocardiográfica nos ofrece un panorama mucho mejor, ¿sí? Y estos protocolos lo que buscan es tal vez que sean aplicados por personal con poco entrenamiento. Ahora bien, yo les traigo la contraparte. El uso del ultrasonido, ¿cómo impacta en la sobrevida de los pacientes? ¿Cómo impacta en la fracción de compresión torácica en los pacientes con paro cardíaco? ¿Sí? Y este estudio, pues que salió en el 2023, nos muestra que en estas características de la población hubo mayores pausas, hubo mayor duración de cada una de esas pausas y curiosamente hubo mayor ritmo desfibrilable, que es lo que vemos acá. Entonces, comparado con el ultrasonido y el grupo de no ultrasonido, encontramos que incluso la duración de la reanimación fue más prolongada en el grupo de ultrasonido, hubo más pausas en el grupo de ultrasonido y la duración de las pausas también fue mucho más prolongada en este escenario. Entonces, en contraparte, si sabemos que lo que mejor evidencia tiene son la fracción de compresión y las compresiones, y es lo que pues, mejor resultado aparentemente conlleva, esto está impactando directamente este panorama. Y definitivamente pues, nos lleva a replantearnos si de verdad podríamos usar el ultrasonido en este escenario clínico. Resulta que cuando hacemos la comparación en cuanto al retorno a la circulación espontánea, que es otro concepto también que conlleva un mantenimiento de la actividad cardíaca y pues del flujo sanguíneo por 20 minutos, y a veces esto no lo tenemos en cuenta dentro de estos escenarios. Entonces salimos del paro y ya dijimos ya, retorno a la circulación espontánea, y resulta que el concepto tiene que irse muy a la evidencia y dice que el retorno a la circulación espontánea se define como 20 minutos después de haber salido de la parada cardíaca y que se sostenga, ¿sí? La sobrevida a nivel intrahospitalario, pues también se vio afectada. No hubo un impacto como tal en la mortalidad, ni en la sobrevida, ni en el resultado neurológico. Entonces, ¿por qué hacerlo entonces? ¿Sí? Si hubo menor tasa de retorno a la circulación espontánea, no hubo ningún impacto en esta mortalidad, no hay impacto en la sobrevida y el resultado pues, neurológico tampoco es favorable. Entonces, existen varios protocolos que buscan tal vez reevaluar estos conceptos y a poderlos aplicar en estos escenarios, como el FIL, como el CASA, como el USCAP, como el Cardiac Shock, que fue el que nos mostró el doctor Bryan. Y definitivamente pues, son unos protocolos que son muy dirigidos a enfocarnos en las causas de paro, ¿sí? Acá podemos ver que en en las ventanas subcostales, como lo dijo el doctor Bryan, poder evidenciar que se están haciendo bien las compresiones podría ser una de los escenarios donde podría utilizarse el ultrasonido, y esto pues no necesariamente tiene que ser con un ecocardiograma transesofágico, y es importante verlo porque pues también podemos ver esas contracciones y esa posición adecuada de la reanimación cardiopulmonar, pues que en teoría podría favorecerle al paciente. Sin embargo, también podemos ver las causas de paro o la identificación de los ritmos de paro como la asistolia en los escenarios clínicos como la pseudoactividad eléctrica cardíaca y incluso, como lo dije en el estudio previo, podría llegar a ver más ritmos desfibrilables que a veces no se evidencian o no se correlacionan muy bien solo con el trazado electrocardiográfico. Otras utilidades también del ultrasonido, pues podemos ver en las diferentes ventanas, no solo quedarnos con el corazón, sino con el pulmón y hacer como una expansión de todas estas posibilidades de las causas de paro. Sin embargo, ¿qué conlleva esto? Pues más tiempo en nuestro proceso e incluso interrupción de la reanimación cardiopulmonar.
Entonces, este estudio me pareció bastante interesante porque busca elucidar el proceso cognitivo de la reanimación cardiopulmonar. Comparado, pues hicieron ahí un estudio también como usando realidad virtual por expertos y novatos. Y entonces esto también empieza a jugar a favor y en contra. Cómo se comporta alguien experto y cómo se comporta alguien novato en cuanto a su proceso cognitivo y de pensamiento durante este proceso. Entonces ellos hicieron como unos pasos metodológicos para proceder en el estudio, donde usaron paros cardíacos de simulación en realidad virtual. Hicieron pues una grabación de estos procesos de paro y después analizaron esas tareas cognitivas en este escenario, ¿sí? Y esto es importante porque hay que dejar algo claro, y es que, y debe quedar como mensaje, el que llegue a hacer el ultrasonido no puede estar liderando al mismo tiempo la reanimación cardiopulmonar. Y entonces empieza a haber desventajas porque resulta que es que el que más sabe es el líder de la reanimación cardiopulmonar y sabe manejar el ultrasonido y lo puede utilizar en este escenario. Pero resulta, bueno, esto es un pantallazo de cómo hacían ellos la simulación de realidad virtual. Y veamos cómo el proceso cognitivo en este mapa de calor, sobre todo de los líderes, ¿sí? Que ellos pues hacían también parte del uso del ultrasonido, como ese mapa de calor autorreportado, pues con unas preguntas que les hacían de cada uno de estos ítems que ellos evaluaban acá, que la vía aérea, las compresiones, el líder de reanimación, la mediana de reanimación y las medicaciones y la desfibrilación, ¿listo? Y este es el mapa de calor por los expertos, y acá vemos el de los novatos, donde definitivamente pues había una carga mayor comparada con la de los expertos en cuanto a este reporte o este proceso cognitivo que ellos realizaban en estos escenarios. E incluso podemos ver en esta gráfica cómo se comportaba a lo largo del tiempo, pues este conocimiento en los expertos pues generaba incluso una tendencia a la disminución de esta actividad cognitiva o esta carga cognitiva. O sea, no quiere decir que sea malo, sino que realmente ellos con la experticia tomaban unas decisiones un poco más acertadas comparada con los novatos. Entonces, definitivamente, el conocimiento y el impacto hemodinámico de las interrupciones en estos escenarios, pues puede marcar un pronóstico para estos pacientes. ¿Por qué? Porque el impacto hemodinámico de las interrupciones va a impactar y directamente la tensión arterial diastólica, también va a tener menor probabilidad de desfibrilación exitosa, peor tasa de retorno a la circulación espontánea, distracción visual, porque todos, si no está bien protocolizado, todos les da por ver el ecógrafo cuando usted está haciendo la reanimación, ¿sí? Y pierden todo el proceso cognitivo de lo que de verdad deberían centrarse. Y subestiman las pausas, y eso sí ha pasado realmente. Entonces, la duración de la pausa por ritmo por pulso, mayor a 10 segundos en los ritmos desfibrilables, mayor a 10 segundos en la actividad eléctrica sin pulso y mayor a 10 segundos en la sistolia. Reducción de la probabilidad de supervivencia neurológica favorable, el 8% de reducción por cada incremento y el 4% de reducción por cada incremento de este tipo de ritmos o de paros, generando pues una reducción en la sobrevida de estos pacientes. Y esto pues tiene un impacto a nivel clínico y a nivel, digámoslo, mental, pues el uso de todas estas herramientas. Es como cuando uno el ecógrafo le va metiendo más herramientas, le mete el Doppler pulsado, el Doppler tisular, la calidad puede llegar a disminuir, ¿sí? Veamos incluso que las guías ILCOR pues se centran mucho principalmente como en las principales causas de paro, como es el infarto de miocardio, el taponamiento cardíaco y el embolismo pulmonar. Y pues definitivamente tal vez acá no voy a refutar que la identificación de esto sí tiene
una sensibilidad y una especificidad que puede llegar a ser variable o más bien de pronto podría llegar a ser más contundente en la visualización por ultrasonido, y esto pues podría llegar a impactar pues en los pacientes en estos escenarios, pero pues recuerden que estas no son las únicas causas de paro. Entonces, otra cosa que me llamó la atención fue que en estos escenarios, en la parada cardíaca y pues en la corta experiencia que he podido obtener, casi todo el mundo ve un ventrículo derecho dilatado, pero pues es que tenemos un ventrículo derecho que está quieto, y el ventrículo derecho cuando está quieto pues es una pared que fisiológicamente es mucho más lábil, por eso va a tender a dilatarse, pero esto no quiere decir que tenga un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? E incluso pues un caso reciente que tuvimos, una mortalidad por un choque séptico, pensaron que incluso era una mortalidad por un tromboembolismo pulmonar. Y definitivamente esto es un hallazgo común y no es específico y se presta para la sobreinterpretación. ¿Por qué? Porque pues no hay una clínica clara y buscamos, digámoslo, esto es como tratar de buscar el sospechoso y el culpable. Y resulta pues que esto es una sobreinterpretación del ultrasonido en estos escenarios de paro. Y yo lo he visto ya varias veces cuando hemos hecho ultrasonido intraparo. Y no necesariamente correlaciona con una de las causas, sino que simplemente pues el ventrículo queda lleno de sangre porque ya no está bombeando, no está ejerciendo su funcionamiento, y esto pues tiende a dilatar esa cavidad porque pues es un poco más lábil. Entonces, recordar que esto puede ser un hallazgo común y es una falta de especificidad en este escenario, y se debe correlacionar siempre con la clínica, ¿sí? Si el paciente viene febril, taquicárdico, 3 días de antibiótico, no funciona, leucocitosis, neutrofilia, de verdad uno va a encontrar que un ventrículo derecho está correlacionado de pronto con la mortalidad de este paciente, o más bien el paciente que viene anticoagulado dejó de tomarse su anticoagulación porque tenía una TBP, y en el escenario clínico usted encuentra una actividad eléctrica sin pulso y ahora sí ve cavidades derechas dilatadas como una de las probabilidades de paro. Entonces este paciente tal vez sí tendría un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y esto va de la mano de esta correlación y esta experticia que uno adquiere. No es solo poner el ultrasonido, es darle la herramienta necesaria e interpretarla de la forma adecuada. Comparación de la precisión diagnóstica del POCUS versus el ACLS estándar. Definitivamente, pues hay unas causas de paro reversibles en las cuales la sensibilidad del POCUS es mucho mejor que la sensibilidad clínica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si integramos las dos? ¿Tendremos más probabilidad? Seguramente. Pero ¿qué pasa? Podríamos perder tiempo vital para este tipo de pacientes. Entonces, taponamiento cardíaco podemos identificarlo fácilmente. Neumotoras a tensión lo podemos también ver fácilmente. El TEP masivo también podría llegarse a ver con una sensibilidad moderada, y la hipovolemia grave, pues como lo dijo el doctor Bryan, incluso el kissing ventricular podría llegarse a evidenciar un poco en la correlación clínica. ¿Qué pasa? Pues que a nivel clínico, pues miren, estas sensibilidades son bajas, entonces el riesgo de error por el ultrasonido en este taponamiento cardíaco es que solo sobreestiman los derrames, pueden ser sobreestimados por derrames pequeños, porque como ya hemos evidenciado y hemos adquirido conocimiento, la variabilidad de flujo mitral y tricuspidio es mucho mejor predictor pues para tener un taponamiento cardíaco incluso que el colapso de las cavidades derechas. Y esto pues es parte de este proceso de aprendizaje. Confusión con apnea, falta de deslizamiento, esto pasa también seguido. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con una respiración agónica o lenta y usted pone en ese punto bajo presión el ultrasonido y toma decisiones con base en eso, y resulta que es que el paciente estaba con una respiración lenta y usted dijo, no, pues no desliza. Entonces, no desliza la línea pleural. Entonces, usted ya dice, con esto no hay un neumotórax, ¿sí? Y veamos que por estasis sanguínea, por lo que le explicaba fisiológicamente, usted puede tener falsos positivos de TEP masivo. Hipovolemia grave, el colapso de la vena cava inferior. Ya hemos dicho que esto no es tan fidedigno de
reflejar una respuesta volumétrica, y es por eso que estos escenarios podrían ser refutables en la práctica clínica. Otras herramientas, entonces ya el doctor Bryan nos abrió el panorama de decir, bueno, ecocardiografía podría utilizarse. Miren que tiene una carga cognitiva muy alta en estos escenarios, ¿sí? Doppler femoral es fácil de hacer, y el Doppler carotídeo ya requiere un nivel de experiencia un poco más alto para poder tener una precisión o a una ayuda dentro de los escenarios de paro, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar más de estas herramientas, la carga cognitiva va a ser un poco mayor, y la carga de distracción también podría ser un poco mayor, y a eso es a lo que voy en estos escenarios. La palpación manual, vean que tiene una correlación muy baja en la precisión en la reanimación cardiopulmonar, y esto lo podríamos mejorar, sí, con el Doppler femoral o con el Doppler carotídeo, como lo dijo el doctor Bryan. Sin embargo, vuelvo y les digo, esto puede interrumpir dentro de las pausas, puede interrumpir dentro de la interpretación y generar distracciones dentro de este escenario. Para los centros que mantienen el uso de ecografía, se están implementando medidas de seguridad estrictas, ¿sí? Incluso el concepto de las imágenes prepausa es un ejemplo donde el ecografista coloca la sonda y localiza la ventana mientras las compresiones están activas. De modo que cuando se produce la pausa de 10 segundos, para el chequeo del ritmo solo se requiere 1 segundo para capturar un clip de video. Y esto es una forma de optimizar esta herramienta. El análisis de esta imagen se realiza después de que las compresiones se han reanudado, eliminando así la prolongación de la pausa por interpretación en tiempo real. Entonces, esta revisión que salió este año, donde dice cómo guiar el uso del ultrasonido en estos escenarios y cómo podría ser útil, a mí me queda claro, ¿sí? Lo irrefutable es, o de pronto lo que va en contra es, en cuanto a las interrupciones, el tiempo y las distracciones, que para eso usted necesita unos equipos que estén bien integrados, bien conformados, altamente eficientes, para poder hacer el uso de estas herramientas. Entonces vean que incluso el uso del ultrasonido durante la reanimación cardiopulmonar, y esta guía lo dice así y es adaptada de los criterios de la del 2021, solamente por operadores entrenados en el uso de ultrasonido intraparo, ¿sí? También esto no debe causar prolongaciones adicionales de las pausas. Es útil para diagnosticar las causas reversibles de paro, como el taponamiento y el neumotórax, la dilatación ventricular derecha aislada durante el paro cardíaco no debe ser usada como diagnóstico de tromboembolismo pulmonar masivo, y no usar el ultrasonido para valorar la contractilidad del miocardio como un solo indicador para terminar la reanimación cardiopulmonar. Estas son las recomendaciones generales. Ya el doctor Bryan pues sí nos había mostrado varias recomendaciones, tanto de las europeas como las americanas, y veamos que otras utilidades, como lo dijo el doctor Bryan, es las compresiones torácicas en tiempo real, identificación de los ritmos desfibrilables y identificación de las causas reversibles de paro listadas previamente, como lo mencioné. Es importante que esto, como lo digo, solo sea por entrenador personal altamente capacitado. Incluso pues podemos llegar a ver estos escenarios donde podemos incluso usarlo en tiempo real, los accesos vasculares, los accesos de alto flujo en estos escenarios que pueden llegar a requerirse dependiendo de las causas de paro. Podemos identificar los taponamientos cardíacos, ¿sí? En un solo barrido. Podemos también ver las dilataciones del ventrículo derecho, que también se pueden correlacionar, como lo dije, en el escenario clínico, pero siempre va de la mano de un contexto. Podemos también ver, por ejemplo, acá una trombosis venosa, donde es un coágulo
agudo. Y las conclusiones se las quiero dejar a ustedes dentro de este escenario para la discusión, porque si bien o mal yo como fellow de ultrasonido voy a favor de esto, esto se debe hacer rigurosamente por por personal altamente entrenado que pueda tomar las decisiones. Incluso en los estudios que revisé, debe ser solo una persona encargada del ecógrafo para poder hacerlo, y no debe ser el líder que dirija la reanimación cardiopulmonar para poder hacerlo en la práctica clínica. En el tiempo, pues sí se ha demostrado que demora un poco más, pero obviamente esto ha sido por personal que no es entrenado o no es capacitado para estos escenarios, pero como lo dijo Brian, nosotros con este nivel de experticia, en un solo barrio podemos identificar varias causas de paro, sin necesidad de prolongar eh, sin necesidad de prolongar esos tiempos de reanimación. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas, dudas o comentarios. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y Brian, también muchas gracias. Preguntas o comentarios de los participantes, asistentes que hay en la conferencia. John Freddy. Buenas tardes. Hola. Pues, no, una excelente revisión. Y bueno, esto de todas formas yo pienso que es algo que es difícil de valorar en el servicio de urgencias, porque pues una reanimación cardiopulmonar requiere efectivamente una sincronización perfecta del equipo de reanimación. Y ese es el desafío, porque reanimar un paciente inevitablemente causa a veces deja esa sensación como de caos. Y si uno no tiene sincronizada perfectamente, pues como ese equipo de reanimación, pues entonces ese objetivo de lograr sacar un paciente pues a tener un retorno de circulación espontánea va a ser más difícil. Y si a eso le vamos a agregar que vamos a tratar de incorporar la ecografía, entonces eso yo pienso que sí causaría pues más detrimento de la reanimación. Pero yo pienso que sí es interesante para casos como muy puntuales, por ejemplo, el del paciente que llega, que tiene un taponamiento cardíaco, que con una mirada rápida, si el paciente pues tiene una buena ventana, obvio pues uno va a poder intervenir. Un paciente que está taponado y usted no le interviene eso y no hace una pericardiocentesis, pues entonces no va a tener ninguna respuesta favorable. Entonces yo pienso que en esos casos puntuales, como el de taponamiento cardíaco, bueno, pues hablan también del tromboembolismo pulmonar masivo, que imagino que pues por lo menos ecográficamente nos va a dar como más pistas diferentes a la sola dilatación del ventrículo derecho. Y pues va a requerir pues también mucha experiencia pues del operador para uno poder tomar decisiones en base a lo que uno ve, porque pues en los protocolos hablan de que solamente van a ser en las pausas que son de 5 a 10 segundos. Entonces yo pienso que en ese sentido, pues uno tiene que hacer como un balance, uno tiene que tratar de enfocarlo, no es para todos los pacientes, y con eso pues podría uno tener mejores resultados. Me quedan inquietudes, por ejemplo, con el tema del neumotores a tensión, porque pues obviamente si el paciente está en parada cardiorrespiratoria no va a tener movimientos respiratorios espontáneos, y eso implicaría pues que usted tiene que ventilar al paciente para poder efectivamente valorar el tema del deslizamiento pleural, y eso sí tomaría pues mucho más tiempo. Sí, entonces te contesto de pronto ahí ahorita con todas las otras cosas que dijeron los muchachos, mientras de pronto alguien más hace alguna otra pregunta. Entonces lo primero, lo del neumotórax sí efectivamente no es lo más frecuente, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que al tener uno en cuenta, y cuando a usted se le vino a la cabeza que puede ser un neumotórax, tiene que tener la precaución de tener que estar ventilando al paciente para poder
tener la salvedad que no le estés metiendo un neumotórax a alguien que en efecto está en apnea porque no lo estás asistiendo porque está en paro, no está haciendo su esfuerzo respiratorio evidentemente. Entonces hay que estar muy atento en ese escenario. Entonces ese es como el primer punto. Siempre tenerlo presente. Es la premisa. A mí me pasó y de hecho casi que todos los escenarios de esas H y esas T's las he tenido que vivir porque yo no he sido realmente muy amigo de la incorporación de la ecografía en el paro. No lo he sido por algo que dijo Carlos al final y de pronto incluso lo que acaba de decir John Freddy, y es casi que tenga primero su equipo muy bien organizado, que anden casi que al unísono y no sea un despelote su atención del paro cardíaco. Cuando usted logre eso, ahí sí, meta el ecógrafo. No había visto el estudio que Carlos mostró, que es el del peso cognitivo que tiene eso, que es como una forma de cuantificar lo que acaba de decir John Freddy, básicamente, ¿sí? Y es que en efecto eso se vuelve un distractor ni el berraco, que también lo dijo Carlos, se vuelve un distractor. Y curiosamente o casualmente, la persona que más sabe de ultrasonido en nuestro territorio, porque eso es algo más vale reciente entre nosotros, suele ser el que lidera la reanimación. Entonces eso condiciona que uno termine o enfocado en la una u olvidando la otra, o delegando la función de la una para enfocarse en la otra. Entonces, para nosotros es todavía algo complejo y ustedes mismos lo ven. Nosotros no tenemos implementado completamente equipos de alto rendimiento en reanimación. Son pocas las unidades que todavía que hoy día funcionan como equipos de alto rendimiento. ¿Y qué es un equipo de alto rendimiento? Donde ojalá una reanimación fuera silenciosa. Eso es uno de los desenlaces finales de eso. Todo el mundo funciona sin tener ni siquiera que decirles qué hacer. Eso no pasa. Eso no pasa. Hoy día no pasa. Es caótico. Entonces, ese es el pero de nosotros incorporar hoy día el ultrasonido. Y aparte de eso, la interpretación de los hallazgos es más complejo aún, que fue el último punto de lo que dijo Carlos, o uno de los puntos que dijo Carlos, y es que todo ventrículo derecho siempre pensamos que es embolia pulmonar. Y por eso es que yo le recalco tanto a los residentes, ya a los fellows no les digo eso porque ya básicamente lo van descubriendo solitos entre todas las cosas que van viendo y haciendo, y es que el ventrículo derecho, que sea una embolia pulmonar, es, es demasiado evidente que antes de poner el ecógrafo pensaban que fuera una embolia pulmonar, pero porque es un ejercicio clínico diferente. En paro, solo por el hecho de estar en paro, ya tienes el ventrículo derecho dilatado en par minutos, solo por estar en paro. Pero si está séptico también, pero si está hipoxémico también. Entonces, esa es otra de las dificultades. Entonces empezaron a trombolizar, y suele pasar eso, empiezan a trombolizar pacientes en paro por lo que ven en el ecógrafo. Y quizá el paciente tenía un aneurisma aorta abdominal roto. Y les pongo el ejemplo porque me pasó. ¿Sí? Entonces, me pasó, y es que encuentra uno después la causa y uno dice, pucha, la cagamos. Entonces, ese ítem de cómo incorporar eso, es de incorporar la tecnología, y no solo tecnología, sino el uso de la misma, es lo que es complejo del ultrasonido en paro. Que puede ser muy útil, puede llegar a serlo, pero cuando tengas el resto de cosas organizadas. No es el primer paso a hacer. Entonces, todo eso que ya me preocupa que esté a Luis Bustamante. Es mi opinión, puedo estar equivocado, mi opinión, que ya aparezca un transductor en la cadena de supervivencia,
Me parece peligroso. Luis Bustamante, para nosotros, que todavía ni siquiera sabemos cómo dar una orden en medio de un paro. Me parece peligroso. Porque le estamos diciendo a la gente, coja eso, que eso le va a salvar la vida. Eso me parece peligroso. Y además los protocolos son muchos y muchos de los conceptos de los protocolos, de hecho, son los mismos. Lo que pasa es que los ponemos en órdenes diferentes, pero es el mismo principio. Y entonces voy a poner nombres. Entonces, en Pitalito aprenden a hacer uno. En Buenaventura aprenden a hacer otro. En Barranca aprendemos a hacer otro. En Fusagasugá aprenden a hacer otro. Y todos vamos a trabajar en un mismo sitio, entonces lo hacemos diferente, pero no tenemos detrás que es el mismo proceso. Y se nos olvida hacer a veces algo muy importante y es estandarizar lo que vamos a hacer en ese sitio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y se nos saltan cosas. Y cuando se nos saltan cosas nos pasa, para ir finalizando lo que quiero decir, cosas como las que me llegó a pasar. Y es que teníamos pacientes, porque hay varios conceptos de esta charla bien interesante, y es que eran pacientes que nos dicen, no, paciente que lleva, porque hay datos como este, después de 10 minutos que el corazón, usted está reanimando, el corazón sigue quieto, es probable que usted necesite parar la reanimación, porque el paciente no va a salir. Pero por la persistencia de compañeros que decían, no, es que este paciente está desintoxicado, siga, efectivamente tocaba seguir, el paciente salió y salió bien. Y salió bien neurológicamente. Pero si yo me quedo con la idea de que corazón quieto es pare la reanimación, no le habría dado la oportunidad a ese paciente de salir. O al revés, también nos tocó paciente que fibrilaba y veíamos el corazón fibrilando y seguíamos. Fibrilaba y seguíamos. Llevaba 1 hora así el paciente y dijimos, venga, ¿y hasta cuándo vamos a seguir? Y la mandamos para la morgue con el corazón así. ¿Por qué? Porque finalmente le encontramos que era un aneurisma roto de aorta abdominal. Entonces, miren lo que implica el uso del ultrasonido. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo con esos conceptos que pueden ser como tan claros, y no, pilas, pilas. Ese estudio Reason, que sí es el más grande, que es el del doctor Gaspari, tiene unos datos bien chéveres, pero le faltó un dato que es crucial. Salieron del paro y se fueron para la casa el 3.6 o 3.8% de los pacientes. Igual que la estadística mundial, menos del 10% de los pacientes salen bien para la casa. No sabemos cómo salieron neurológicamente. No hay ningún dato de eso. Ninguno. Solo sabemos que salieron del paro. ¿Con qué ranking o con qué GOS se fueron? No sabemos. Que ese es el otro punto que hay y que en la charla de hoy nadie mencionó eso. Porque el desenlace principal de esos estudios de paro son que salgan del paro. No cómo salen. Pero eso es un tema en la reanimación en general. Sí, en general. Porque es que se habla mucho del estudio Reason, pero en el estudio Reason no se pudo definir porque no tienen el dato de cómo quedaron los pacientes. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces es bien interesante ese punto para tenerlo presente, porque sí es el estudio más grande, pero tiene esa falencia. Y son los mismos datos del resto de la reanimación que como si no se hubiera hecho nada. Menos del 10% de los pacientes. 3.8, 3.6%. Cindy, tienes la mano levantada. Bueno, perdón, tuve problemas con el micrófono. Yo creo que
cuando uno hace estas discusiones con sustento académico, pues es como importante que uno tenga un norte también y lo integre más allá de solo el eco, como el eco, integrarlo al escenario que uno tiene, ¿cierto? Porque no será lo mismo el paciente que estaba hospitalizado, que estaba en UCI, que está internado, de quien tenemos una historia, un contexto, como para poder definir cuáles son los objetivos específicos que yo tengo con el eco, a un paciente, por ejemplo, que está en el servicio de urgencias y que llega como espontáneamente, por ejemplo, críticamente enfermo, con el sensorio alterado, que no tenemos información y que rápidamente entra en paro, ¿cierto? Porque probablemente los objetivos sean muy distintos en cada uno de esos escenarios. Y como dice el profe, pues organizar el equipo es lo más importante, porque pues si no hay alguien que esté verificando que el equipo esté haciendo lo que debe hacer y distribuyendo roles y que todo esté bien desde ese punto, pues entonces no podríamos pasar al otro paso, que sería pues como brindar como esa cabida a la ecografía para definir el objetivo. Voy a buscar es una causa reversible, sí o no. Voy a utilizarlo como para verificar el pulso, porque he tenido dudas pues se tuvieron dudas en las revisiones anteriores. O por ejemplo esto que nos planteaba Brian, que me pareció interesante, como pues verificar como la efectividad o como la compresión adecuada para definir el punto como específico y evitar eso. Una cosa pues como que yo he visto como en algunos estudios, incluso en lo que salió a principios de este mes, es retrospectivo, pues no es como la mejor calidad de la evidencia. Se hizo en un solo centro, focus apoyando pues como la parada cardíaca. Y una cosa importante es que si bien en algunos escenarios encontraron causa, el tratamiento de la causa no llevó a éxito en el retorno a la circulación espontánea. Y también súper importante, en esa muestra de pacientes, ninguno retornó a la circulación espontánea. Y yo creo que más que eso es pensar siempre primero en la reanimación de alta calidad, que sí, estamos haciendo ecografía, pero no estamos haciendo una reanimación de alta calidad de verificar la ventilación, las compresiones, dirigir el equipo, utilizar los datos que tenemos previos del paciente si hay forma de hacerlo. Si no tenemos ese contexto, yo creo que definitivamente podríamos estar perdiendo tiempo valioso de otras intervenciones que tal vez puedan llevar a un retorno a la circulación espontánea, efectivamente con buen pronóstico neurológico, que es una de las cosas pues como más importantes. Sí, el tema le cabe toda la discusión del mundo posible ahorita. Yo creo que hay cosas muy positivas que han salido también. Por ejemplo, hace como unos 5 años salieron esos datos donde nos mostraban que esos pacientes que tenían, por ejemplo, lo que se llamó disociación eléctrico-mecánica, que era la actividad eléctrica sin pulso, esos pacientes, pero que se movía el corazón, que el movimiento del corazón es movimiento de las válvulas. Esos pacientes se han ido caracterizando un poquito mejor, y eso lo pudimos saber fue con eco. Esos pacientes que veíamos que la válvula se mueve, que tienen actividad eléctrica sin pulso y que uno no les palpa pulso, por supuesto, porque están en paro por definición. Esos pacientes, hubo subgrupos o gente que empezó a decir, venga, ¿y por qué no los consideramos un shock profundo? Antes de hablar de que están realmente, pues están en paro, pero ¿por qué no los consideramos shock profundo y les ponemos el vasopresor en infusión a toda? Y hubo unos datos donde mostraron que había una mayor probabilidad de salir de ese shock profundo cuando se manejaban así. Entonces, eso nos lo ha dado la ecografía, ¿sí? O sea, tampoco quiero dejar que es satanizarla, no, por supuesto que no, pero tampoco quiero decir es que es para todo el mundo y dejo que, o sea, sí me preocupa que esté en la cadena de supervivencia, como si fuera el pilar, pues uno de los pilares, pero eso sí nos ha permitido caracterizar pacientes de ese tipo que acabo de mencionar, donde en un grupo ya muy, muy maduro en reanimación va a permitir definir esos subgrupitos de pacientes que uno dice, a este me puedo desviar del manejo usual y le puedo dar algo diferente. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que ahí tiene un nicho bien interesante. Así como hay pacientes que seguramente
ponerles un balón intraórtico puede funcionar, así como hemos visto que le ponen balones de contrapulsación intraórtico a pacientes que están en paro y pueden funcionar, etcétera. Cosas así como que uno dice, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Sí, hay pacientes que pueden beneficiar, pero creo que eso es en grupos maduros de reanimación. Yo creo que ese mensaje tiene que quedar claro también y que no es todo para todos, sino que es para gente que ya la cosa está muy depurada. Entonces, mensaje grande es: convirtamos los grupos en cosas muy claras, que 1 va antes de 2, 2 antes de 3, 3 antes de 4, y cuando ya estemos en el punto de 4, ahí sí pensemos en que el paso siguiente es el 5 y del 5 va al 6. Creo que ese es como algo parsimonioso, lógico, que nos va a permitir evolucionar a llegar allá. Ojalá que chévere que lleguemos a ese punto donde sí, se nos volvió rutina, pero porque ya lo otro lo tenemos supremamente depurado, supremamente depurado. Que yo ya no tenga que estar pendiente en que sí le estén haciendo la compresión como es, que no nos demoremos más de 10 segundos en lo del pulso, en fin, las cosas que creemos que son básicas, que todavía nos falta afinar. Entonces, creo que eso es un mensaje sensato que puedo dejar, para no correr como en círculos y pensar que la ecografía nos lo va a resolver todo. Eso es como lo que quiero dejar en el ambiente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario o complemento a lo que estoy o estamos conversando en esta actividad académica, que me pareció interesante la posición de los fellows que trajeron el día de hoy. Y pues gracias por los que participaron y se atrevieron a abrir el micrófono. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, muchísimas gracias, muchachos, y que tengan buen resto de fin de semana. Que descansen. Muchas Bueno, gracias pues a todos, que gracias. estén bien. Muchas gracias.